Eso. En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación con Álvaro Urrea. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Frigoríficos, Asofricol. Y es que no salimos de la sorpresa que cada que va uno a mercar a comprar la carne para la casa, el precio de la carne sigue por las nubes. Es quizás uno de los productos de la canasta familiar que más ha incrementado su precio. Y según cifras de Asofricol, en los últimos 2 años el precio de la carne se ha incrementado un 84%. Por eso vamos a invitarlo a él aquí, o lo hemos invitado aquí en Al Día Noticias, emisora punto 5, Álvaro Urrea, presidente de los frigoríficos en Colombia. Bienvenido al Día Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John Didier, y a todos los oyentes de Al Día Noticias. Muchas gracias. ¿Cómo es este asunto, el precio de la carne? ¿Por qué en los últimos 2 años la carne ha incrementado su precio en un 84% por cifras que ustedes reconocen? Bueno, estamos haciendo un llamado al gobierno nacional. En este momento da preocupación un aumento demasiado importante y completamente atípico en el precio de la carne. Para simplemente entender el ejercicio, en octubre del 2020 se tenía un precio de 9.211 pesos promedio kilo canal. No en la carnicería, no vayamos a confundir, es canal con preferente. Y para septiembre del 2022 teníamos 16.676 pesos. Eso son cifras oficiales, son cifras presentadas al Ministerio de Agricultura por parte de la UPRA, en la cual demuestran que hay un 84% en los 2 últimos años únicamente, que es el periodo en el cual se han venido incrementando de manera no reglamentada las exportaciones de los animales en pie, que es el factor fundamental que nosotros hemos atribuido para el aumento que tenemos hoy día del precio de la carne para los consumidores. ¿Y cuál es el llamado que ustedes les hacen al gobierno nacional? ¿Qué tiene que ver el gobierno nacional en este asunto del incremento en el precio de la carne? Es fundamental porque hay que definir una política, hay que definir unas reglas de juego claras para la actividad comercial que se está viviendo hoy día. Lo anunciamos hace más de 2 años cuando evidenciamos que se incrementaban de una manera atípica las exportaciones de los animales en pie. Anunciamos que requeríamos la intervención del Estado para esta reglamentación. En esa reglamentación estamos hablando de que deben definirse los impuestos que estos animales que se exportan deben cubrir. ¿Por qué esa solicitud? Acá internamente, cada vez que se beneficia a un animal, se paga un impuesto de degüello, que es un impuesto departamental, y un impuesto parafiscal para el Fondo Nacional del Ganado, en el cual todos estos recursos se utilizan a modo de reinversión dentro del sector para la actividad ganadera, para el mejoramiento de los programas de praderas, de nutrición, de mejoramiento genético de los ganaderos, o sea, todo eso, la vacuna, el programa de Aftosa, que es uno de los principales rubros del presupuesto en cual se invierten estos recursos. Y resulta que estos animales que salen en pie no pagan estos impuestos, es decir, diciéndolo en palabras coloquiales, es llegar al hotel y salirse sin pagar. Ellos nacen acá en el país y no se quedan en el mercado local, se van al exterior y no pagan, digamos, todos esos beneficios que durante los 2 o 3 años que están acá ellos reciben. Entonces, es simplemente un ejemplo para ilustrar que dentro de esa reglamentación deben haber muchos aspectos que deben contemplarse y deben reglamentarse, y el único que lo puede hacer es el gobierno nacional. En el llamado que nosotros hicimos al presidente de la República, él reaccionó y dio la instrucción al Ministerio de Agricultura para que realizara este análisis y se revisara el impacto que tenían las exportaciones de los animales en pie frente al precio de la carne final para el consumidor. Ese análisis se está haciendo. Se hizo un primer borrador que se puso en consulta para esta reglamentación, pero al momento no ha sucedido nada y se ha presentado un detonante. ¿Cuál es? Que algunas plantas a nivel nacional han empezado a parar sus operaciones. Esto porque baja tanto el nivel del consumo debido precisamente a ese efecto económico del alza del precio del ganado, que ya la operación se vuelve inviable. ¿Cuál es nuestra preocupación en este momento? No es
directamente que una planta de las 300 que hay en el país cierre. No, eso tiene una connotación demasiado importante, demasiado trascendental, en el sentido en que si se cierra una planta, por ejemplo, la planta que se cerró en el municipio del Guamo, en el Huila, pues ¿qué va a pasar? Esa planta suministraba o abastecía toda la carne de manera controlada, garantizando una inocuidad para toda la población, no solo del municipio, sino de los municipios alrededor de eso. Entonces pueden ser poblaciones que fácilmente ascienden a 100, 200.000 familias. Entonces, cuando esa planta cierra, ¿sí? Nuestra preocupación y nuestro anuncio no es que una planta cerró como tal, es las consecuencias que esta planta genera y es que va a comprometer la salud pública. Entonces dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo compromete? Porque es que esos animales que se beneficiaban allá para suministrar la carne a los habitantes de la región, de esa zona, ya seguramente se va a ir a la clandestinidad, se va a ir al potrero. Entonces ya no va a haber ningún control, ya vamos a entrar en un riesgo sanitario dentro de esta población y consecuentemente a eso, al haber un desabastecimiento, seguramente tendrán que ir a beneficiar a una planta a 100 o 200 kilómetros de ahí, los costos se van a elevar y entonces ya la gente menos va a poder comprar carne. Entonces ahí es donde nosotros decimos que hay un riesgo en la seguridad alimentaria. No tenemos, ojo acá, no tenemos que esperar a que cierren ni 10, ni 20, ni 50 plantas. Ya empezó y tenemos que nosotros dar el aviso. Tenemos la responsabilidad y la obligación con los colombianos de hacerlo y dentro del marco de lo que está desarrollando, el riesgo que estamos corriendo los colombianos en este momento tan delicado, que no lo estamos anunciando tarde, lo estamos iniciando, lo estamos anunciando, disculpe, al principio del problema. Y les estamos diciendo, gobierno, tome una decisión. Señor presidente Petro, haga un llamado al Ministerio de Agricultura, el por qué. Preguntemos, los invito a ustedes a que llamen al Ministerio de Agricultura y pregunten por qué esta norma no ha salido, por qué no se han tomado medidas, por qué hoy no hay una campaña de fomento al consumo, por qué hoy no se están abriendo nuevos mercados para exportación de animales en pie, por qué no se está llamando a un programa de contingencia para mitigar lo que está sucediendo en el precio de la carne a los colombianos. Las propuestas son concretas, las medidas y ya las soluciones a esto se dieron hace más de 2 años. El Ministerio de Agricultura la conoce, el señor presidente la conoce. Entonces, debemos es actuar. Ya estamos entrando en una etapa crítica y estamos anunciándolo hoy. Esa crisis en la salud pública, esa crisis en la seguridad alimentaria de los colombianos. No esperemos a que el agua nos pase del cuello. Ese es nuestro llamado, señores de Al Día Noticias. ¿Por qué cree usted que este gobierno no ha tomado el toro por los cuernos, como se dice popularmente, y ha puesto en cintura esta situación? Porque ha permitido que los precios de la carne sigan esa tendencia al alza que afecta el costo de vida y a su paso los resultados en materia económica de esta administración que quiere controlar la inflación, que está disparada. Esa es una respuesta que yo no le puedo dar. Yo le invito a que se comuniquen con el Ministerio de Agricultura y les hagan esa pregunta porque yo también quisiera escuchar la respuesta de parte de ellos de por qué no se ha hecho nada sabiendo que se tienen las herramientas. Se ha venido trabajando al interior del Ministerio de Agricultura, se vienen haciendo análisis. En esta semana que pasó, en los días pasados, en mi condición de presidente del Consejo Nacional de la Cadena Cárnica del Ministerio de Agricultura, se nos presentó por parte de la UPRA un informe bastante completo. Y en la UPRA se está diciendo, los números que yo estoy transmitiendo hoy a la opinión pública son dados por la UPRA al Ministerio de Agricultura en el marco del Consejo de la Cadena Cárnica. Entonces, ese 84% de aumento del precio de la carne es dado allí. El 56% de aumento del precio del ganado es dado ahí. Entonces, el gobierno tiene las herramientas, el gobierno tiene la información y ese es nuestro llamado enérgico para que el gobierno coja el toro por los cachos, mejor no lo ha podido decir usted, en nuestro lenguaje coloquial del sector cárnico, y tome las medidas, le dé celeridad a este tema, ya no da más espera.
Entonces, es ese llamado desesperado para que el gobierno nacional tome las medidas y podamos por lo menos regular. Yo no digo que disminuir, pero por lo menos ya regulemos, aplanemos ese precio para que no siga subiendo el precio de la carne, para que no se generen esas variables alrededor de esto, como lo que se puede generar si permitimos que se cierren más plantas. Hay que, he escuchado del sector financiero que van a empezar a ponerse en riesgo o a evaluar con más lupa los créditos que se dan al sector transformación, al sector industrial, al sector cárnico. No, es una política equivocada, es una política contraria. Ahora es cuando más tenemos que apoyar el sector. Si nosotros, hoy trabajando en la mano del señor ministro de Comercio, volvemos a abrir los mercados, abrimos 18 mercados en los cuales hoy se está exportando carne a gran parte de estos países. Pero ¿qué pasa? Han sido sustituidas estas exportaciones de carne con valor agregado, de carne refrigerada, congelada, que va con un empaque al vacío, con atmósfera modificada, con una serie de condiciones de valor agregado, trazabilidad que nos las pagan mejor en el exterior, nos las pueden pagar muy bien a 8 o 10 dólares si nosotros queremos, y no estar pagando a 2 dólares el animal en pie, que no paga impuestos, que no genera riqueza y que hay algo demasiado contundente hoy en día es que nos está generando desempleo. Las cifras de desempleo hoy son multimillonarias. Hoy nosotros tenemos calculado que el país está dejando de percibir 750 millones de dólares por concepto del movimiento de la economía ante la disminución del consumo de la carne en nuestro país. Sí, la raíz de este asunto, presidente, es que de un momento a otro los ganaderos se encontraron mejor vender la carne en pie, que es el animal vivo, en un container, diría yo, en un barco a otro país, que entregársela a un matadero, a un frigorífico en Colombia, porque en Colombia ese mismo ganado, esa misma cabeza, esa misma res que venden por 100 pesos en el exterior, donde le quedan netos 100 pesos, aquí le puede quedar 70 pesos por los impuestos que le deducen y que tienen que pagar por sacrificar el animal en el frigorífico. Esa es la situación, que prefieren venderlo vivo al exterior que sacrificarlo en Colombia para que les quede más plata en las ventas que hacen de su producción. A ver, yo quiero aprovechar su pregunta es para hacer claridad en una situación. Lo primero es que el ganadero no es el que hace la exportación, ¿sí? Es unas empresas, unas pocas empresas exportadoras de ganado en pie, en que no sé si sean ganaderos, hay que también llamarlos y preguntarles, no sé si son ganaderos, pero el ganadero directamente no es el que exporta. El ganadero simplemente hoy está inmiscuido en un juego de oferta y demanda. Y dentro de ese juego de oferta y demanda, que es completamente normal dentro de cualquier actividad económica, pues se genera una especulación. Se han incrementado de manera importante las exportaciones de animales en pie. Salimos de hace 2 años que venían en un promedio de la última década 60.000 animales en pie exportados y pasamos a lo que tuvimos el año pasado cerca de las 400.000 cabezas. Entonces, eso genera, ya se traía un ordenamiento del ciclo ganadero. Ya los animales que tenían que salir listos para el frigorífico ya están medidos, ya están cuantificados. Esa ecuación cuadra, nos sale en cero. Entonces, cuando yo trato de sacar 350.000 animales más, eso es demasiados animales. Y eso entonces genera una sobredemanda, inmediatamente sube el precio, que es lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Entonces, el ganadero tuvo un momento, digamos, donde se benefició de manera importante por ese mayor valor que se le venía pagando por la actividad. Es normal, yo lo hubiera hecho también, hubiéramos aprovechado, pero ¿qué sucede? Que ahorita ya se frena ese efecto se frena y los animales que van a ir a reposición, es decir, el ganadero ya vendió, pongo el ejemplo, 100 animales que tenía 500 kilos terminados para el proceso y resulta que ya él necesita comprar otros 100 pequeños para cebarlos, ¿sí? O para hacer el levante, dependiendo de la etapa que tenga el ganadero, haga su levante, haga su ceba, si alcanza a hacer ceba para el caso de exportación, porque los animales salen muy livianos. ¿Y qué pasa? Ese animal que él venía comprando a 5 o 6 mil pesos hace 2 años, hoy vale 11.000 o 12.000. Entonces, cuando él le toca ser demasiado eficiente hoy en día, el que ya está comprando a 12.000
para después venderlo a 8.500 o 9.000 que puede estar hoy en el mercado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su utilidad? El crecimiento. Pero entonces ya el margen va a ser muy pequeño. Entonces, hoy ya yo podría asegurar que el ganadero no se está beneficiando y lo anunciamos en su momento. Fui tildado de que estaba en contra de los ganaderos y en ningún momento hemos estado en contra de los ganaderos. Los ganaderos son nuestros aliados estratégicos, los ganaderos son nuestros clientes en los frigoríficos, pero anunciamos que tuviéramos cuidado porque iba a ser un cuarto de hora. Entonces, con una buena reglamentación hubiéramos evitado ese efecto negativo que hoy puede tener, que hayan unos terneros muy costosos y que ya no va a ser interesante como negocio para el ganadero. No que queremos esa desmotivación del sector ganadero tampoco, por el contrario, estamos haciendo a los gremios del sector primario, estamos haciendo el llamado para que ellos también generen una dinámica, generen unas estrategias para salir a apoyar al ganadero en lo que va a necesitar ahorita. Entonces necesitamos los diferentes eslabones desde de la cadena, desde el sector primario hasta el sector comercializador, el que ya entrega la carne al ama de casa, al consumidor final, para que trabajemos en equipo, nos pongamos de acuerdo y es el llamado que estamos haciendo hoy todos al gobierno nacional para que tome las medidas que anunciamos hace 2 años y no vayamos a tener un problema tan delicado de comprometer la seguridad alimentaria y la salud pública de los colombianos. ¿Qué ganado produce Colombia y de esa totalidad qué porcentaje se está exportando vivo en pie al extranjero y cuál se vende a los frigoríficos para el sacrificio del consumo interno? Bueno, el ganado que hoy partiría de un inventario nacional que está alrededor de los 30 millones de animales, pero esos 30 millones de animales realmente no todos están listos para ir a una planta de beneficio. Hoy día el consumo está inferior a los 3 millones de animales cuando hace 10 años lo teníamos por encima de 4 millones de animales. Entonces, si hoy tenemos un hato cerrando números de 30 millones de animales, ¿qué pasa? De ahí un porcentaje importantísimo es de ganado de leche. La mayoría son hembras. Entonces, que es otro tema que nos ha venido impactando, es el impacto que ha tenido el incremento del beneficio de hembras, poniendo en riesgo nuestro pie de cría. Delicadísimo. ¿Por qué? Porque los animales machos están yendo para el exterior. Entonces, al yo no tener suficientes acá, empiezo a echarle mano a las hembras. Ahí es un problema. Entonces, ¿qué pasa? De ese ordenamiento, de esa fórmula, esa ecuación que traíamos que si nos consumíamos 3 millones de animales, pues 3 estaban listos, terminados, de animales doble propósito que salían para carne, listos para sacar a las plantas de beneficio. Ni sobran ni faltan. Eso ya estaba regulado. Entonces, cuando se aumenta el número de animales que van para exportación, en ese momento es cuando se genera esa crisis. Entonces, no podemos decir que es más interesante o menos interesante exportar los animales o exportar carne o dejarlo para el mercado local. Todo mercado está regulado, así venía. Lo que nos descontroló fue el aumento de las exportaciones de los animales en pie. No la critico, no estamos diciendo que la solicitamos prohibirla, no, se necesita, pero bajo una ecuación que dé cero, no con una concepción que me den rojo. Entonces, ese es el llamado al gobierno. Me disculpa, se nos está acabando el tiempo, me están llamando para otras noticias y creo que hemos sido lo suficientemente explícitos en el tema. Dejar sembrado en el gobierno lo delicado del tema, fíjense todas las variables que hemos anunciado, desempleo, importantísimo, muchísimas familias se están quedando sin empleo, el poner en riesgo el hato ganadero con su pie de cría por el aumento del sacrificio de las hembras, no recibir impuestos, no generar riqueza para el gobierno, para el desarrollo de los programas que requiere el sector. Son muchas las variables que hoy estamos en riesgo y la solución es simplemente que el gobierno tome decisiones, que el gobierno actúe. Ya le dimos la información, ya la conocen de primera mano, saben dónde está el problema, saben dónde está la solución, simplemente necesitamos actuar. Por eso ese llamado ya un poco desesperado al presidente Petro, presidente, meta la mano porque no podemos continuar en crisis. Recuerdo,
que cuando él en su discurso de posición dijo, no podemos permitir que la carne se nos convierta en un artículo de lujo, y con eso Ujú. quiero cerrar. Muchas gracias. Dos preguntas finales para una respuesta muy pequeña. ¿Tuvo algo que ver el estallido social con la disparada de los precios que no volvieron a bajar? Y la otra es, ¿el anuncio del gobierno de cerrar mataderos pequeños en los pueblos también está incidiendo en el precio? No, el tema social realmente han habido y se van presentando alguna serie de factores externos, obviamente, amenazas que se presentan al sector que pueden afectar la guerra en Rusia, un paro, Ujú. bueno, todas las noticias que vemos alrededor digamos, genera un impacto temporal, como puede suceder con el dólar, sube un día, baja al otro y ya. Pero ese 86% de incremento no lo hace en ninguna de esas situaciones. Ok. Ni la guerra de Rusia, ni un paro, ni si el cierre de una vía, El nada de estallido eso. social de hace dos Nada. años. Ok. No, realmente no ha sido un factor como tan relevante. Y el anuncio de cierre de mataderos municipales. El anuncio de cierre, yo pienso que fue una decisión apresurada de parte del gobierno en cuanto a hacer esta propuesta, porque eso venía encaminado más a tratar de solucionar una condición regional para los sitios apartados del país. Voy a poner en Guainía. Sí, hombre, es difícil en Guainía cuando de pronto no hay servicios públicos, y me disculpan si me estoy equivocando en la apreciación, de pronto sí los hay, pero digamos que no sean permanentes, no sean continuos, no den la garantía de estabilidad para el funcionamiento de las máquinas, y resulta que no podemos exigir a esa planta de Guainía, en Puerto Inírida, donde vaya a ser, lo mismo que una planta en Medellín, o en Bucaramanga, o en la costa, o donde Ujú. sea. Entonces, se propuso como relajar, disminuir, flexibilizar un poco esas condiciones sanitarias, pero deben ir enfocadas muy hacia esa necesidad de regiones muy apartadas que no cuentan con las condiciones y que requieren unas plantas que bien llama el INVIMA especiales, pero únicamente para esas regiones. Pero como estrategia para el control de precios no influye absolutamente en nada. Presidente Álvaro Urrea, de los frigoríficos en Colombia, muy amable. Gracias por estar en el Día de Noticias, emisora punto 5, y este llamado desesperado, urgente que le hacen al gobierno para que le ponga orden al asunto de la exportación de carne en pie que se está haciendo desde Colombia y que está afectando la oferta, el suministro de sacrificio de reses para el consumo interno. Que pase muy buen día. Gracias a ustedes, muy amables. Un saludo para todos los oyentes. Muy bien, ahí estaba entonces el presidente de Asofricol, la Asociación de Frigoríficos en Colombia, Álvaro Urrea, sobre esta delicada situación que se está presentando. Un 84% ha subido el precio de la carne en los últimos 2 años en el país, y dice él que hace un llamado desesperado para que el gobierno regule esta situación, que no entiende por qué, teniendo las herramientas, no han hecho absolutamente nada en ese sentido. Estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5.